Esa de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego. Esto será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Doy gracias a Dios por el privilegio que Dios nos otorga de seguir extendiendo el reino de los cielos, seguir edificando al cuerpo de Cristo.
Seguimos con estos temas que estamos hablando sobre doctrinas bíblicas, doctrinas básicas de la Biblia, y estamos hablando básicamente sobre el tema de demoniología. Y hoy queremos continuar hablando sobre el creyente y la obra demoníaca. Y anhelo de todo corazón que usted tenga las Escrituras, que se disponga a estudiar las Escrituras y se disponga a escuchar al Espíritu Santo. Anhelo de todo corazón disfrutar con ustedes este tiempo bajo la dirección del Espíritu y estudiando su palabra. Vamos a pedir la dirección del Señor y pedimos que Él sea quien nos enseñe y quien quite cualquier distracción que el enemigo quiera colocar para nuestro buen aprendizaje y para nuestra correcta obediencia. Oremos, por favor. Soberano Dios y Padre eterno, gracias porque tú nos das el privilegio de ser expuestos a tu palabra y poder disfrutar, Dios, el seguirla estudiando. Gracias por permitirnos conocer, Dios, no solo a tu Hijo Jesucristo, sino conocer también al enemigo y cómo obra Él. Y disfrutar la gracia de seguir dependiendo de tu Hijo para disfrutar la victoria de tu Hijo sobre nuestro enemigo y sobre todo aquello que Él ha armado en contra de tu creación y en especial en contra de tu pueblo. Hoy quiero rogarte, Padre, para que la bendición tuya esté sobre todos nosotros. Para que tú, Señor, obres, para que seamos guardados del acusador, seamos guardados del tentador, seamos guardados de nuestro enemigo, Dios. Y para que lo que vamos a estudiar hoy, lo que tú nos vas a enseñar hoy, lo podamos tener en cuenta, podamos ser guardados de toda clase de ataque de Él y al mismo tiempo podamos entender los límites que tú le has puesto a Él para que Él no haga lo que quiere, sino para que en tu voluntad haga aquello que sea realmente para la gloria tuya y también para la bendición de tu pueblo. Gracias porque Satanás está en tus manos, está bajo tu autoridad, está bajo tu poder y tú gobiernas sobre él y él hace tu voluntad a pesar de su maldad y a pesar de su función. Él sigue siendo, Señor, un siervo tuyo. Nos alegramos y nos gozamos de que tú seas el todopoderoso, el eterno Dios, el soberano Dios, nuestro Dios y Padre celestial. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, su señorío, su obra perfecta, su victoria sobre todos nuestros enemigos. Gracias por tu palabra, el manual de nosotros, tu voluntad para nosotros. Y gracias por el gozo de hoy como iglesia y como familia, ser tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a las Escrituras y hablando del creyente y la obra demoníaca, lo primero que vamos a hablar es el control demoníaco sobre los creyentes. Usted debe entender, y yo debo entender, todo creyente debe entender que Satanás no puede poseer a creyentes, pero sí puede ejercer cierto control sobre nosotros debido a aquella naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Nosotros tenemos un aliado de Satanás dentro de nosotros que es nuestra vieja naturaleza, nuestros deseos pecaminosos. Ellos están al servicio de Satanás y Satanás va a trabajar para que de alguna manera nosotros dejemos que nuestros deseos pecaminosos nos controlen, que nosotros querramos darle gusto a nuestra carne para así de esta manera Él tener algo de control sobre nosotros. Pero aún así, usted debe saber que Él nunca podrá hacer más de lo que Dios le permite hacer, porque Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación, como dice la Escritura, Dios dará la salida. Es un gran privilegio realmente, hermanos, entender que a pesar de nosotros y la lucha que hay tan feroz en los aires, Dios guarda a su pueblo, Dios protege a su pueblo, Dios sostiene a su pueblo, y doy gracias a Dios por esa protección maravillosa que Dios ha otorgado para ti y para mí como pueblo de Él. Qué bueno es saber que estamos en las manos de Él como Padre, que estamos en las manos de su Hijo y que estamos realmente protegidos por el Espíritu Santo que ha venido a nosotros. Y que Dios nos ha puesto bajo la autoridad de las Escrituras, bajo la obediencia de la Escritura, para ser guardados, y nos ha puesto en un pueblo donde somos guardados los unos a los otros. Pero no debemos olvidar lo que dice las Escrituras. Y vamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y vamos a mirar allí esta advertencia que Pedro, o el Espíritu de Dios a través de Pedro nos hace.
Pedro fue un hombre que fue zarandeado realmente por Satanás, que fue realmente de alguna manera usado por Satanás, y pareciera que hubo un momento que Satanás lo poseyó, pareciera, porque el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Recuerde que en ese momento el Espíritu Santo no obraba, no estaba dentro de los discípulos. Recuerde que antes del día de Pentecostés el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, venía sobre aquellos que Dios quería usar, pero no entraba en ellos, porque aún no habíamos sido preparados, no habíamos sido santificados como templo del Espíritu Santo. Una vez que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, una vez que subió a los cielos y entró al lugar santísimo en lugar de nosotros, entonces nosotros quedamos aptos para que el Espíritu Santo viniese. Entonces Satanás podía usar de alguna manera a los creyentes del Antiguo Testamento, posiblemente podría poseerlos bajo el permiso de Dios, pero ahora no, porque como dice la Biblia, para que Satanás entre a nosotros tiene que atar al Señor que está dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo pudiese ser atado por Satanás, entonces Satanás sería superior al Espíritu, pero como no lo es así, como el Espíritu es superior al que está en el mundo, Satanás no puede entrar y atarlo. Jesús es muy claro cuando dice: si alguien quiere realmente saquear una casa, tendrán que entrar y atar al Señor de la casa. Pero el Espíritu de Dios es Dios. Y la Biblia es clara cuando dice, muy clara cuando dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por tanto, el que está en el mundo no puede entrar y atar al Espíritu Santo y hacer con nosotros lo que quiere. No, porque Él es Señor de nuestra vida. Él gobierna nuestra vida. A pesar de nosotros, Él gobierna nuestra vida. Y Él está realmente como el Señor de nosotros, y Satanás no puede. Donde hay una autoridad ya gobernando, el otro no puede entrar, pero puede influenciarnos. Por eso vamos a mirar este texto. Sé sobrio, dice 1 Pedro 5:8. Sé sobrios. O sea, no andemos como locos, no andemos distraídos. Seamos sobrios y velemos, vigilemos, estemos pendientes. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, y ese adversario es el diablo, el acusador de los creyentes, que como un león viejo, como león rugiente, anda alrededor haciendo bulla, buscando a quien devorar. Recuerde que una de las estrategias de los animales que comen carne es atacar manadas, las manadas de animales, hasta que uno se separe. El que se separa automáticamente se convierte en la presa. Por eso, una vez que se ataca la manada, el que se separa se convierte en el objetivo. Por eso la Biblia dice: velad y sed sobrios. No se salgan del redil, no se salgan de la manada, no anden solos, no anden por los alrededores, porque Satanás está en esos lugares buscando al que se sale de la manada para devorarlo. Hoy en día es una gran cantidad de creyentes que están fuera de la manada, están sin congregación, están fuera del rebaño y piensan que no les va a pasar nada, ignorando que el devorador, Satanás como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y por eso el texto nos ordena a nosotros estar pendientes, estar realmente alerta, porque nuestro enemigo como el león rugiente te está buscando a ti, me está buscando a mí, está buscando la oportunidad para devorarnos. Recuerden lo que la Biblia dice claramente, lo que Jesús dijo claramente acerca de Satanás, que él vino a robar, matar y destruir. Pero gracias a Jesús que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias porque Él hizo la obra perfecta para Él morar dentro de nosotros y guardarnos y protegernos realmente como la niña de sus ojos. Pero aún así usted debe conocer cómo Satanás busca de alguna manera tener control de nosotros, cómo nos ataca. Por eso Dios quiere que usted se mantenga alerta con el escudo de la fe, porque la herramienta que Dios nos ha dado para detener cualquier dardo del maligno es la fe. Y Dios nos dice que realmente tomemos el escudo de la fe, con el cual realmente podemos resistir, podemos de alguna manera detener los dardos del enemigo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos esto. Vamos a las Escrituras, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
capítulo 4, vamos allí por favor, primera de Timoteo capítulo 4, porque una de las cosas que Satanás usa para de alguna manera tener control de nosotros es el acceso a la mente, el acceso a nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo hace él? A través de nuestro oído y a través de nuestros ojos. Recuerde que Satanás, cuando tentó a Eva, él le hizo ver y le habló al oído y le hizo ver y accedió a su mente hasta el punto de que ella llegó a conversar con Satanás como si estuviese conversando con un amigo. Y a través de sus ojos y a través de sus oídos accedió a su mente, la engañó, le mostró falsedad, le enseñó mentiras, le enseñó vanidad y la llevó al fracaso. Y esa misma manera que le funcionó en aquellos hombres que eran sin pecado y los llevó a pecar, es la misma herramienta que está usando hoy en nosotros que ya somos pecadores y que nos encanta pecar. Porque a Adán y Eva no les encantaba pecar, ni sabían que era el pecado. Ahora, si funcionó con ellos, ¿cuánto más con usted y conmigo, que somos pecadores y que la verdad nacimos en pecado, que nacimos pecando y que nos deleitamos muchas veces en el pecado? Para vergüenza lo decimos. Por eso este texto de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, algunos se apartarán de la verdad, se apartarán de la fe, de aquellas convicciones que Dios nos otorgó. ¿Y cómo lo harán? Dice, escuchando espíritus engañadores y escuchando doctrina de demonios. Estimado hermano y amigo, solo hay dos maestros, dos enseñanzas. Una es Dios a través de su espíritu, el otro es Satanás a través de sus demonios. Y el Espíritu de Dios usa a su pueblo para enseñar al pueblo, pero Satanás usa a los demonios y sus ministros para enseñar al pueblo. Cuando usted no cree lo que la Biblia dice, cree lo que Satanás dice. No tenemos otras opciones, no hay puntos medios. Es lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Y usted y yo tenemos que revisar si lo que yo creo es lo que Dios dice o lo que Satanás dice. La mayoría estamos creyendo lo que Satanás dice y no lo que Dios dice. Hemos hecho un revuelto entre la verdad y la mentira y hemos formado doctrinas nuevas de la mezcla de la verdad y la mentira, que hoy en día se llama sincretismo. Y todas esas doctrinas están en las congregaciones, pero lo terrible es que están en nuestras mentes. Hoy es fácil encontrar a un creyente que se casa con la convicción de que si no funciona se puede divorciar. Eso es doctrina de demonios. Hoy es fácil encontrar a un creyente que cree que tener deudas es la manera de progresar en este mundo. Eso es doctrina de demonios. Hoy en día encontramos fácilmente padres que creen que un muchacho a los 18 años ya tiene autoridad para hacer lo que él quiere. Eso es doctrina de demonios, filosofías de hombres, tradiciones humanas, no la palabra de Dios. Y todo esto lo ha enseñado Satanás. En el mismo texto nos muestra algunas de esas doctrinas. Por ejemplo, el texto dice: porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia empezarán a prohibir. ¿Qué va a empezar a prohibir? Casarse. Hoy en día Satanás ha enseñado que la unión libre no es matrimonio, que la gente puede irse en unión libre y estar un tiempo y si se aburren pueden separarse. Eso es doctrina de demonios, porque la Biblia dice, no enseña, la Biblia no apoya, la Biblia no muestra que la unión libre sea una oportunidad para el divorcio. De hecho, no existe la unión libre en la Biblia. En la Biblia existe casado o no casado. Y la Biblia dice muy clarito que el que deja a su padre y a su madre, el que se va a vivir bajo un solo techo con una persona del sexo opuesto y se une en relación sexual, ya son marido y mujer. Todo lo demás es doctrina de demonios. Además dice la Biblia que otros prohibirán la comida, los alimentos que Dios hizo para comer, y los prohibirán. Tenemos una gran cantidad de sectas, de personas que viven prohibiendo que coma esto, que no coma de esto, cuando Romanos es muy claro. El que come no le prohíba al que no come, y el que no come no le prohíba al que come, porque los dos pueden dar gracias a Dios, o los dos sencillamente son de Dios, y Dios ama al que come y al que no come,
pero no prohibamos lo uno al otro. No use tu fortaleza para atacar al débil o no use tu debilidad para atacar al fuerte. Porque eso son doctrinas de demonios. Usted y yo tenemos que creer lo que dice la Biblia y Satanás le queda tan fácil acceder a nuestra mente a través de nuestro oído, de las cosas que oímos o de las cosas que vemos. Recuerde, vamos a Génesis por favor, capítulo 3, un momentico, para recordar aquella escena donde Eva fue engañada, y el versículo 6 es claro cuando empieza a la Biblia a decir, y vio la mujer. Ahora, muestra el ojo realmente como parte de esa manera engañosa en que Satanás la llevó a pensar distinto, la llevó a pensar en contra de Dios y la llevó a rebelarse a Dios y a hacer lo que Dios le había prohibido no hacer. Pero antes había Satanás usado el oído y empezó a hablarle con preguntas, con sugerencias, con proposiciones, con promesas, hasta que la mujer dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio que era agradable a los ojos, y vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó, comió y dio a su marido, y los resultados los tenemos hasta hoy. El hombre en ese momento se convierte en un esclavo de Satanás, pasa a ser un hijo de Satanás porque pasó a hacer las obras del diablo, pasó a quedar bajo el gobierno de Satanás porque Satanás empezó a ser el señor de este mundo, de este sistema, y el hombre un esclavo de Satanás que solamente tenía el deseo de hacer el bien pero no la capacidad de hacerlo. Damos gracias a Jesucristo que vino para romper esa esclavitud y darnos a nosotros la capacidad de ahora de hacer el bien por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero usted debe entender que Satanás tiene acceso a tu mente y tiene acceso a mi mente a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos. Él tiene acceso a nosotros para engañarnos, para llevarnos a la falsedad, a la mentira, a las vanidades. Y usted y yo tenemos que revisar el montón de cosas que nosotros estamos creyendo en contra de Dios, el montón de cosas que nosotros estamos haciendo en contra de Dios, el montón de cosas que nosotros estamos sintiendo en contra de Dios, porque hemos sido adoctrinados, no por Dios, sino por Satanás. Pablo, escribiendo a los Efesios, el Espíritu Santo dice estas palabras, y vamos allí por favor al libro de Efesios, porque es necesario que usted hoy revise si usted está aprendiendo de Dios o de los hombres. Usted tiene que escuchar si lo que sale de mi boca realmente viene de Dios o de mí. Si viene de mí, no lo crea. Pero si viene de Dios, más le vale que lo oigas y que lo creas. Porque si lo desprecias, no me desprecias a mí, desprecias a Dios que habla a través de mí. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. El versículo 17 hasta el versículo 19 habla de la condición de los hombres sin Cristo, aquellos que son adoctrinados por Satanás y viven conforme a las obras del diablo. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez cosas que no convienen, o toda clase de impurezas. Escuche el versículo 20 y 21. Mas vosotros, está hablando a los efesios y hoy a nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los versículos 17 y 18 habla de la actitud y las acciones y los pensamientos de los que son adoctrinados por Satanás, los que son adoctrinados por el mundo. Recuerde que el sistema educativo es un sistema diabólico, el sistema gubernamental, el sistema religioso, todos los sistemas de este mundo están en contra de Dios y lo que enseñan es abominable delante de Dios. Pero existe ahora la iglesia. Porque la iglesia es el instrumento de Dios para enseñar la palabra de Dios y el maestro es el Espíritu Santo. Por eso usted debe mirar si estás aprendiendo de Dios o de los hombres. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído, porque la enseñanza entra por el oído y también por la vista. Y habéis sido por enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es maravilloso entender esto. Dios nos ha dado la gracia de tener un manual y de tener un modelo.
Todo lo que el manual dice, lo dice conforme al modelo, y todo lo que es el modelo es conforme al manual. Por eso lo que no entiendo en el manual, sencillamente debo mirar al modelo, que es Cristo Jesús. Y lo que vea en Cristo Jesús que no lo entienda, puedo mirar el manual y disfrutar por el Espíritu ese entendimiento y ser enseñado por Dios y no por los hombres. Hoy en día muchos creyentes están enamorados de los predicadores y no de Cristo. Y si predica fulano de tal, yo escucho, pero si no predica fulano de tal, yo no escucho. Porque no están escuchando a Cristo, están escuchando a los hombres. Y recuerda que Cristo podría hablar a través de una piedra también. Podría usar cualquier cosa para enseñarnos. Pero Él usa a sus siervos. Y es necesario entender esto. Entonces, Satanás tiene acceso a ti y tiene acceso a mí a través de nuestra mente. A través de lo que Él enseña y nosotros escuchamos. Por eso la Escritura es muy clara cuando dice, oírlo todo, sí, porque nosotros tenemos esa capacidad y Dios nos la otorgó, de oír todo, pero no de retener todo ni de guardar todo, solo aquello que realmente es conforme a Cristo Jesús. Cuando usted no entienda las Escrituras, mira a Jesús o pregúntese al menos, ¿qué haría Jesús? Porque Jesús no contradice el manual, ni el manual contradice a Jesús. Por eso, hermanos, cuando yo no encuentro un principio en las Escrituras, sencillamente hago esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Y automáticamente el Espíritu Santo le muestra a uno que lo que uno querría hacer no lo haría Jesús. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo le muestra qué haría Jesús y lo pone a uno, como dicen hoy en día, en jaque mate. Hermanos, por favor, cuidémonos. Y escuchemos la advertencia que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos hace. Velad, vigilad, estén pendientes, porque Satanás está alrededor de nosotros buscando la oportunidad para devorarnos. Y le queda tan fácil cuando nosotros oímos todo sin poner cuidado. Recuerde que nuestro cerebro de alguna manera graba todo lo que oye, pero somos responsables nosotros de lo que queda allí, porque hay que aprender a desechar lo que no sirve, o dejar de oír lo que no sirve, dejar de ver lo que no sirve. Y Satanás trabaja todos los días. Es interesante, tomando los últimos eventos que hemos visto en el mundo. Ayer exactamente se celebró una vez más el Halloween. Antes era una fiesta de niños, ahora es una fiesta de familia. Se visten ancianos, viejos, todos, jóvenes, niños, todo el mundo se viste. Porque todos han entrado, han sido engañados y manipulados para adorar a Satanás, para hacerle fiesta a Satanás, para promocionar las cosas de Satanás, cuando realmente todas esas cosas son abominables delante de Dios. Dios las aborrece porque son cosas de las tinieblas, son cosas de las tinieblas. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros cuidemos, velemos y seamos sobrios. Lo segundo es el acceso al corazón. ¿Cómo accede Satanás a nuestros sentimientos? Vamos allí a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, y en especial a nuestras decisiones. En Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 5, donde vemos la historia de Ananías y Zafira. Dos creyentes, escuche, dos creyentes, influenciados por Satanás. Satanás accedió a su mente y a su corazón. ¿Cómo accede Satanás a nuestro corazón? Fácil, a través de la codicia, de la avaricia, de la envidia. Estos tres parece que fueran hermanos, trillizos, viven juntos, trabajan juntos. Todo codicioso es avariento, todo avariento es codicioso, y todo codicioso y avariento es envidioso, y todo envidioso es codicioso y avariento. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, en los versículos anteriores vemos a un hombre que de corazón vendió una propiedad y fue y puso la ofrenda a los pies de los apóstoles para que los apóstoles la distribuyeran según las necesidades que había en el pueblo en aquel entonces. Pero Ananías y Zafira, movidos de pronto por los aplausos, por las alabanzas que recibió Bernabé, ellos también quisieron de alguna manera ser aplaudidos, tenidos en cuenta, o que la gente hablara que ellos habían hecho también eso. Pero influenciados por Satanás,
Mire lo que dice el versículo 3. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque Satanás puede llenar nuestro corazón para que nosotros pequemos, para que nosotros vayamos en contra de Dios, para que hagamos lo que no es correcto. Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire, toda persona mentirosa, Satanás ha tenido acceso a su corazón para que esa persona mienta. Y recuerde que el pecado no es contra los hombres, es contra Dios. Si alguno de nuestros hijos nos miente, no nos está mintiendo a nosotros, le está mintiendo a Dios. Y como ellos conocen ya a Dios y tienen supuestamente el Espíritu Santo porque conocen a Dios, le mienten al Espíritu. Por eso el texto dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y robase, sustrajese del precio de la heredad? Satanás puso en Ananías y Zafira, hizo que ellos se pusieran de acuerdo en mentir y guardasen una porción de la venta y dijesen que estaban entregando el producto completo de la venta. Ahora ellos podían entregar todo, no podían entregar nada, no tenían la obligación de vender, no tenían la obligación de regalar, nada, porque las cosas delante de Dios deben ser voluntarias. Toda ofrenda, todo lo que se dé debe ser voluntario, nada por obligación. Al contrario, como dice la Biblia, con alegría, no con tristeza, no por necesidad, sino porque estoy contento, porque estoy alegre, porque estoy agradecido. Hoy en día muchos son llevados a ofrendar por necesidades. Toda aquella gente que pacta están engañados por Satanás, porque creen que el favor de Dios se puede comprar, creen que el favor de Dios se puede comprar. Recuerden aquel mago que trata allá en el libro de Hechos de pedirle a los discípulos que le vendan el poder para hacer milagros, el poder de alguna manera para hacer que Dios obre. Y toda esta gente que dicen pacten, y los que pactan, engañados por Satanás, creen que pueden comprar el favor de Dios, que pueden comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede comprar. Tiene un precio tan alto que nadie lo puede pagar. Por eso Dios la otorga, la gracia la otorga gratuitamente. Su favor es gratuito. ¿Qué te cuesta a ti? Nada. ¿Qué le costó a Él? La vida. Porque el favor de Dios es demasiado costoso, no barato. Gratuito es otra cosa. ¿Y qué es gratuito? Porque nadie lo puede pagar y nadie lo merece. Él lo otorga. Es demasiado valioso y costoso para Él, pero lo otorga de manera gratuita. Pero Satanás nos engaña pretendiendo que podemos comprar el favor de Dios. Ananías y Zafira, su corazón fue llenado de alguna manera de envidia, fue llenado de codicia, fue llenado de orgullo, y a través de esto Satanás accedió a su corazón. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Todo el que es avaro, aquello que él ama es un ídolo para él y ha reemplazado a Dios por ese ídolo. Y es una persona peligrosa. Es una persona peligrosa. Por eso es necesario que entendamos cómo Satanás puede acceder a nuestro corazón y cómo él puede influenciar nuestro corazón y cómo puede llevarnos a pecar. Porque Satanás sencillamente trabaja para que de alguna manera se activen dentro de nosotros o se active la vieja naturaleza, nuestros deseos perversos, nuestros deseos pecaminosos. ¿Cuáles? Sencillamente aquellos que quieren que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Recuerde lo que dice la Biblia: ninguno busque su propio bien, de tal manera que cada vez que yo quiero que suceda lo que yo quiero, ya no estoy bajo el control del Espíritu. De alguna manera estoy influenciado por Satanás y le he dado lugar a mi carne. Porque el Espíritu de Dios nunca viene para satisfacer mi deseo ni hacer lo que yo quiero. Él viene a mí para hacer la voluntad de Dios y el bien que otros necesitan, especialmente que escuchen la voz de Cristo. Por eso es necesario que nosotros entendamos este principio. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, vamos allí por favor. En la segunda carta a los Corintios, él manifiesta un temor en su corazón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y este temor lo manifiesta en el versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente, o sea, como Satanás, con su astucia engañó a Eva.
escuche, vuestros sentidos, y aquí básicamente lo está colocando en plural, todos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todos nuestros sentidos fueron puestos por Dios para nosotros disfrutar la gracia de Dios. Pero Satanás los usa para nuestro propio deleite, para la satisfacción de la carne y de alguna manera darle gusto al mundo también. Ignorando que cuando yo le doy gusto a mi carne y cuando yo le doy gusto al mundo, o cuando usted lo hace, realmente estamos dándole gusto a Satanás. Estamos haciendo la voluntad del diablo. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos, nuestros oídos y alertemos nuestros 5 sentidos. Saboreemos si eso es de Dios o no es de Dios. Nuestro olfato lo podamos desarrollar para decir esto como que no huele bien, esto no huele realmente a lo que debe oler. Para que palpemos, toquemos y sintamos. Así como los discípulos vieron, oyeron y palparon a Jesús, palparon la verdad, Dios quiere que nosotros distingamos el bien del mal y no caigamos en las trampas de Satanás. Y no le demos acceso a él a nosotros, porque él quiere devorarnos. Él vino, de hecho, para matarnos. Él quiere matarnos. Él no quiere la vida de los creyentes. Él no quiere a ningún evangélico, a ningún cristiano en la tierra. Y si fuera por él, nos eliminaría hoy a todos. Pero gracias a Jesucristo, gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, gracias a la protección de Dios Padre, que no le permite eso. ¿Recuerdan con Job? ¿Cómo vino Satanás a Dios a pedirle permiso? Para matarlo. Y Dios le dio permiso para matar lo que básicamente era de Job, pero no a él. Mató a sus hijos, mató a sus ganados, mató a sus siervos. Pero después volvió a insistir que lo dejara tocarle a él. Y el Señor le da permiso de tocarlo, mas no de matarlo. Y lo enfermó. Hizo que su mujer, su propia carne, se pusiera en contra de él. Que esta mujer deseara que Job se muriera y al mismo tiempo de morirse que maldijera a Dios. Porque Satanás realmente tiene acceso a nosotros si Dios se lo permite. Pero tiene acceso a nosotros también si nosotros como creyentes lo permitimos. ¿Y cuándo lo permitimos? Cuando nosotros nos rebeldizamos contra Dios, cuando queremos que suceda lo que nosotros queremos y cuando no decidimos hacer lo que Dios manda. Ahora vamos a 2 Timoteo, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 24 al 26. Él quiere acceder a nuestra voluntad y puede hacerlo. Cuando Él accede a nuestra mente y a nuestro corazón, automáticamente accedió a nuestra voluntad. Porque nosotros, conforme a lo que pensamos y sentimos, actuamos. Y una vez que tiene control de nuestra mente o de nuestras emociones, Él automáticamente nos lleva a actuar conforme al carácter de Él, o sea, a pecar. A pecar. Recuerde que el pecado es obra de Satanás. El pecado empezó en Satanás, es el fruto de Él, es la obra de Él. Y entró a nosotros por la desobediencia. Y cada vez que nosotros mostramos en nuestra desobediencia el fruto de Satanás, el pecado. Y en 2 Timoteo 2, 24 al 26 dice la Biblia, porque el siervo del Señor, escuche, el siervo del Señor, usted y yo, no debemos ser contenciosos, o sea, amantes de peleas, no debemos ser aquellos que dan codo, que son carboneros, no, sino amables para con todos y aptos para enseñar y sufridos. Escuche, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, aquellos que como instrumentos de Satanás están en contra de la verdad. ¿Para qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mire, hermano, por eso dice Romanos capítulo 2, versículo 2, que debemos ser renovados en la manera de pensar, para que ya no esté el conocimiento, ya no esté en la doctrina de Satanás en nuestra mente, sino la palabra de Dios. Por eso la escritura en Colosenses capítulo 1 es muy claro cuando dice allí que la palabra de Dios debe estar en nosotros. Pablo en Colosenses dice que él enseña a todo hombre con el propósito de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3 dice que la palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia.
Porque la palabra de Dios se encarga de limpiar nuestra mente de las doctrinas diabólicas, de todas aquellas cosas que hemos aprendido del mundo, de la carne, de Satanás. Entonces Satanás tiene acceso a nosotros y busca devorarnos. Y el propósito número uno de él es matarnos, pero también es que nosotros blasfememos el nombre de Cristo. Porque con cada pecado que usted comete, con cada cosa equivocada que usted comete o yo cometo, blasfemamos el nombre de Jesús. Siempre estamos poniendo en peligro el nombre de Jesús, y su nombre, recuerde que es santo, santo, santo. Y hay peligro de muerte para el que hace que el nombre de Jesús sea blasfemado, que sea puesto en ridículo. Hebreos es muy claro cuando dice que nosotros, cuando pecamos voluntariamente, hacemos tres cosas: pisoteamos al Hijo de Dios, tenemos por inmunda la sangre en que fuimos lavados, eso es Hebreos 10, y hacemos afrenta, oposición, resistencia al Espíritu de gracia que está en nosotros. Y lo hacemos sencillamente cuando nosotros le damos lugar al diablo. Por eso la Escritura dice: airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. A través de la televisión, a través del celular, a través de muchas cosas, nosotros le damos acceso a Satanás, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Y en este texto es interesante que Dios dice que debemos realmente exhortarnos unos a otros con mansedumbre, corregirnos con mansedumbre, por si quizá Dios nos conceda conocer la verdad. Porque la verdad es la que hace libre, la verdad es la que limpia la mente, el corazón y la voluntad, y podamos escapar, escucha, de los lazos, de las cadenas en que Satanás nos cautiva cuando de alguna manera accede a nosotros a través de nuestros cinco sentidos. Porque todo aquello que Dios nos dio para la gloria de Él, por eso Romanos capítulo 6 dice muy clarito que nosotros, de la misma manera como presentábamos nuestros miembros al pecado, a la iniquidad, a la injusticia, ahora debemos presentarlos a Dios como instrumentos de justicia, instrumentos de adoración, de alabanza, de honra y de gloria. En el libro de Efesios le dicen: los que robaban con sus manos ya no roben, trabajen con sus manos y den, regalen a los necesitados. Porque Dios nos dio todo el cuerpo, porque realmente el cuerpo en general está conformado por los cinco sentidos. Y con el cuerpo nosotros tenemos contacto con todo y disfrutamos toda la gracia de Dios, pero también con el cuerpo pecamos. Satanás hace que lo mismo que Dios nos dio para la gloria de Dios sirva para el propósito del diablo. Y nosotros tenemos que estar alerta, hermanos, alerta. Vamos a Efesios capítulo 4, el texto que estaba mencionando ahorita. Porque a través de nuestros deseos, Él tiene acceso a nuestras emociones. Bueno, si entra en nuestra mente, si entra en nuestro corazón, ya nuestras emociones están afectadas. Pero es interesante que a través de la ira y el enojo, Él accede fácilmente a nosotros. Recuerde lo que dice el libro de Santiago. El Espíritu a través de Santiago: en la ira suya, en la ira mía, en nuestros enojos no obra la justicia de Dios, obra la injusticia, obra el enemigo. Son muchos los pecados, las atrocidades que los seres humanos hemos hecho en un momento de ira. Es mucho el daño que hemos hecho con el enojo, que es la ira prolongada. La gente que se molesta y vive molesta horas, días, semanas, años, y muchos mueren en enojo, enojados completamente. Por eso dice Efesios capítulo 4, leamos ahí otra vez por favor versículo 26: airaos, porque la ira es correcta cuando es una reacción a cosas mal hechas, pero es incorrecta cuando se convierte en un instrumento para dañar, atacar al otro. La ira es buena cuando es una reacción correcta ante las cosas mal hechas, pero se convierte en una herramienta del pecado y de Satanás cuando se ataca al otro, cuando se condena al otro, o cuando la ira se convierte en el enojo, que es básicamente estar molesto todo el tiempo con alguien por algo que él hizo. Airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La idea es que nunca podemos dejar que el enojo avance, hay que arreglar las cosas ya. Dice: ni deis lugar al diablo. Porque nosotros damos lugar al diablo con la ira, con el enojo.
damos lugar a Satanás con nuestras malas maneras de actuar. De hecho, el versículo siguiente dice: el que robaba, el que hurtaba, no hurte más. El que comete el latrocinio, básicamente. Al contrario, más bien, honre a Dios. ¿Cómo? Trabaje, haga algo con sus manos que le sirva para el bien suyo, para el bien de su familia y para los que padecen necesidad. Hermanos, es necesario que realmente entendamos esto, pero a través de nuestros deseos desenfrenados, del deseo de hacer lo que nosotros queremos, Satanás accede a nosotros. Por eso Dios a nosotros nos dio herramientas para combatir contra el enemigo. Y tenemos que usarlas. Andar como soldados, vigilantes, pero armados también, listos para la batalla, con el uniforme puesto, vestidos de las obras de Cristo, con las armas de Cristo, y disfrutar así la victoria que Él nos ha otorgado gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora, miremos algo de las limitaciones que el enemigo tiene, las cuales son para el bien de nosotros como creyentes. Satanás está limitado. Recuerde que él no es Dios, es una criatura. Él no es omnisciente, no es omnipresente, no es eterno. Él no es Dios, es el Dios de este siglo, porque los seres humanos decidieron honrarlo y servirle a Él antes que al Dios creador. Pero un día su gobierno se le va a acabar completico. Ya fue vencido, su gobierno de alguna manera ya está sentenciado, pero aún no ha sido amarrado. Un día va a ser amarrado y otro día va a ser echado al lago de fuego. Pero ¿cómo realmente vencerlo a él? Vamos a mirar algo de esas limitaciones. Vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago, hacia el final de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 19, cuando se está hablando básicamente de la fe y las obras, el Espíritu de Dios a través de Santiago dice estas palabras: ¿tú crees que Dios es uno? Perfecto, porque Dios es uno solo. Aunque es trino, es uno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Escuche, también los demonios creen y tiemblan. Una de las limitaciones del enemigo y de los demonios es que tiemblan y le tienen miedo a Dios. Tiemblan y le tienen miedo a Dios. Es triste que muchos cristianos tiemblen y le tengan miedo a los demonios. Eso es triste y eso no debiera ser así. Porque si usted es cristiano, Dios está en ti. Y deberían ser los demonios los que tiemblen y tengan miedo del Dios que está en ti y huyan de ti por la presencia de Dios en ti, en mí y en su pueblo. Porque de hecho la Biblia dice que Satanás debe huir de nosotros, pero no por nosotros, sino por aquel que está en nosotros. Y si el texto dice que Satanás y sus demonios tiemblan, eso es parte de sus limitaciones, porque ellos son criaturas, no han dejado de ser criaturas. Y aunque son seres poderosos, más poderosos que nosotros como seres humanos, ellos están bajo la autoridad de Dios. Dios es Señor de ellos. Dios es el creador de ellos. No como demonios, sino como ángeles. Su pecado, su rebelión los llevó a ser demonios. Pero Dios sigue gobernando sobre ellos, porque Él es soberano, es eterno, es todopoderoso. Pero una de sus limitaciones es que tiemblan delante de Dios. Ustedes pueden ver en el ministerio de Jesús, y eso es una evidencia de que Jesús es Dios, porque los demonios temblaban delante de Él, le suplicaban a Él que no los atormentara, que no los fuera a enviar al abismo, que aún el tiempo de su condenación no había llegado, que no los sacara del territorio, que no los dejara solos, que los dejara entrar en otros. Suplicaban y gritaban porque tiemblan delante de aquel que está sentado en el trono, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 7, versículo 22, vamos allí. Mateo capítulo 7, versículo 22. Porque los demonios en sus limitaciones no solamente tiemblan, sino que huyen ante el nombre de Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
No profetizamos y en tu nombre, escuche, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Recuerde que los discípulos en el nombre de Jesús hicieron que muchos demonios salieran y se fueran, huyeran. De hecho, en la Biblia, en el libro de Hechos, hay una historia de algunos familiares que fueron a hacer básicamente un exorcismo, como dicen los católicos. Fueron a echar un demonio de una persona y los demonios le hablan a estos muchachos y le dicen: vea, a Jesús conocemos, sabemos quién es. A Pablo conocemos y sabemos quién es, pero tú ¿quién eres? Dice la Biblia que aquel hombre endemoniado saltó sobre aquellos hermanos, sobre aquel grupo de familia y aquel demonio los trató duro, los maltrató, los golpeó, les hizo daño, tal manera que estos muchachos salieron corriendo. Porque no huyen de los impíos, huyen de Jesús. Ellos tienen que huir de la presencia de Dios y debieran huir de nosotros, no nosotros de ellos. Nosotros no debemos ser los que temblemos ante ellos, ellos deben ser los que tiemblan ante nosotros, pero no por nosotros, sino por la presencia del Señor de señores, el Rey de reyes que está en nosotros, aquel que manda sobre ellos. Porque nosotros no mandamos sobre ellos, pero podemos en el nombre de Jesús y en el nombre de aquel que tiene autoridad sobre ellos, hacer que ellos se vayan. No por nuestras palabras, sino por la autoridad y el poder de Cristo Jesús en nosotros. Y vemos muchos ejemplos en los 4 evangelios y en el libro de Hechos de sucesos como estos, cuando Satanás sale, se va, los demonios salen, se van, gritan, huyen y suplican realmente delante de Dios. Ellos en sus limitaciones tiemblan y huyen, y en sus limitaciones tienen que reconocer que realmente Jesús es el Señor. Aunque ellos le sirven a Satanás y Satanás es el Señor mediato de ellos, el que realmente gobierna sobre ellos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 8, vamos allí por favor. Versículo 29, cuando vemos aquella historia de los 2 endemoniados de Gadara, dice el versículo 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es interesante, mire lo que ellos reconocen. Es triste, pero es real decirlo. Miren, los demonios reconocen, entienden, saben que Jesús es el Señor. Saben que Jesús es el Hijo de Dios. No tienen esperanza de cambio. Pero es triste ver que el pueblo de Israel no fueron capaces de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, pero los demonios sí. Y cada vez que veían a Jesús, corrían los demonios ante él y les decía: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Jesús, Hijo de David. Esto lo pronunciaban básicamente los enfermos, pero ese texto dice: Jesús, Hijo de Dios. Muchos decían: nosotros sabemos quién eres, el Santo. Nosotros sabemos quién eres, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús los mandaba a callar, porque ellos sabían realmente quién era Él. Pero no es el testimonio de los demonios el que los seres humanos necesitamos. Necesitamos el testimonio del Espíritu Santo, testificando a través tuyo, a través mío, de que Jesucristo es el Señor. Pero ellos tienen sus limitaciones, tiemblan ante Dios, huyen del nombre de Cristo, reconocen el señorío de Cristo. Por eso estas cosas Dios nos las ha dado para que nosotros también disfrutemos la victoria sobre los demonios, sobre Satanás, y no seamos gente temerosa y no seamos gente que le tema al enemigo, pero sí que respete al enemigo, porque es enemigo, y al enemigo no hay que temerle, no hay que huirle, pero hay que respetarlo, porque muchos creyentes, violando las escrituras, en la ignorancia de su corazón, hacen lo que Dios les ha prohibido hacer, es pelear con Satanás y hablar mal de Satanás. En el libro de Judas nos habla de esto, que no debemos hacerlo, pero en el nombre de Jesús se le puede ordenar que se retire o que deje de actuar. En Lucas capítulo 4, vamos allí a Lucas capítulo 4, en medio de sus limitaciones, ellos tienen que reconocer que Jesús no solamente Señor, sino que es el juez, realmente es el juez y el que los va a juzgar un día. Vamos a Lucas 4, por favor. El versículo
41. Dicen, también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mire, hermanos, los demonios reconocen bien. No pueden obedecer porque son desobedientes. No pueden hacer lo correcto porque son malos. Pero pueden reconocer porque son personas. ¿Quién es la autoridad sobre ellos? ¿Quién es el juez de ellos? ¿Quién es el creador? El que los hizo, el que los formó y el que los va un día a enjuiciar y a detener para siempre. Doy gracias a Dios realmente por la obra de Dios a favor de su pueblo. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 28, 8:28, dice la escritura, hablando del demoniado de Gadara, al ver a Jesús lanzó un grito y postrando sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ellos están destinados al tormento y temen que sean atormentados antes del día establecido. Ellos saben que están enjuiciados para ir al juicio final, pero temen que se les dé el juicio antes de tiempo, porque de alguna manera quieren seguir haciendo el mal y quieren destruir más creyentes, quieren arruinar más creyentes y la obra de Dios. Pero gracias a Dios porque Él sigue guardando a su pueblo y protegiendo a su pueblo para que ninguno de sus enemigos vaya más allá de lo que se le está permitido hacer. Y en Mateo capítulo 8:29, volvamos allá otra vez. Mirando estos mismos textos, solamente quiero mencionar algo más. Mirando básicamente la misma historia, Mateo 8:29, hablando de los mismos endemoniados de Gadara, el versículo 29 donde estábamos hace un momento, y mirando el texto que estábamos leyendo ahorita de Lucas 8:28, ellos dicen en la parte final, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos temen en sus limitaciones, temen ser atormentados. Es interesante, a ellos les encanta atormentar, pero temen ser atormentados. Porque la verdad, el tormento que ellos van a recibir no es comparable con el tormento que ellos pueden dar. Por eso nosotros no debemos temer a los demonios ni a los tormentos que puedan venir de parte del enemigo. Porque ellos van a ser atormentados un día por los siglos de los siglos y bajo la ira del Todopoderoso. Los demonios no son todopoderosos, son poderosos pero no todopoderosos. Tienen poder para hacer daño, pero no tienen todo poder para hacer todo aquello que puedan hacer. Pero Dios sí. Por eso ellos temen el ser atormentados, temen el ser afligidos, aunque les gusta atormentar y afligir. Y un día van a recibir de la misma medicina que ellos de alguna manera están dando. En el mismo hoyo que han cavado caerán, y de lo mismo que están dando recibirán, pero en porciones supremamente más grandes, porque poderoso es nuestro Dios para juzgarlos. Poderoso Él es Él para darles que realmente tomen de la copa de ellos mismos. Y en Mateo 8:31, ahí cerquita, ellos en sus limitaciones ruegan, suplican, piden permiso para actuar, porque ellos están bajo autoridad, la autoridad de nuestro Dios, la autoridad de nuestro Cristo. Y miren lo que es el versículo 31, y los demonios le rogaban diciendo, ¿qué rogaban? Si nos echas fuera de este hombre, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Me encanta este relato, esta historia, esta verdad, porque allí el Señor nos muestra, al darle permiso a esta legión de ángeles, de demonios, de ir y meterse en esos 2000 cerdos que estaban allí y hacer que los cerdos se ahogaran en el mar, ver que para Dios vale mucho más la vida de un ser humano que la vida de 2000 animales. Hoy en día vale más un animal que un ser humano, y hay más dinero para un animal que para un ser humano, hay más recursos para los animales que para un ser humano, se atiende más fácil a un animal que a un ser humano, se saca más fácil una cita para un animal que para un ser humano, porque estamos enseñados por doctrina de demonios. Los demonios han cambiado todo. Allí Cristo enseña que un hombre vale más que 2000 cerdos. Hoy en día un cerdo vale más que 2000 hombres. Por eso, hermanos, las naciones
matan hombres por cualquier cosa. Por cualquier cosa, porque valoran más las cosas que los seres humanos. Y esto gracias a la educación diabólica, a las doctrinas diabólicas. Pero siempre en la Biblia Dios nos enseña la verdad. Los seres humanos valen más que todo. Tanto vale un ser humano, tanto vales tú y valgo yo, que Él tuvo que dar la vida por nosotros. Ese es el precio que tú tienes. El precio que tú realmente tienes es la vida de Dios. Pero no es la doctrina de los demonios. Los demonios a nosotros nos hacen poca cosa, nos hacen creer que no valemos nada, que vale un caramelo vale más que nosotros. Por eso matamos a los seres humanos por cualquier peso y por cualquier cosa, impulsados, controlados, guiados y en obediencia a los demonios. Volvamos a Lucas 8, porque allí también está la misma historia. Lucas capítulo 8, versículo 31 y 32. Lucas 8, 31 y 32. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un peñasco al lago, y allí se ahogaron. Hermanos, qué interesante es ver que los demonios tienen que pedir permiso para actuar. Lo vemos en el libro de Job y lo vemos en el ejemplo con Pedro. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido permiso, escuche, para zarandearte. Y Jesús dice: y yo se lo he concedido. Pero al mismo tiempo he orado para que tu fe no falte. Y hoy oro y clamo a Dios por ti, por mí y por todo el pueblo de Dios, para que a pesar del zarandeo y el permiso que Dios le da al enemigo para tocarnos, tu fe y mi fe no falten, no mengüen. Y que una vez levantados, una vez restaurados, volvamos al rebaño, volvamos a servir al Señor en todo aquello que debemos servir, habiendo vivido, habiendo experimentado. En Lucas capítulo 22, los versículos 31 y 32 vemos allí. Vamos allí. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, escuche, os ha pedido, o sea, ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. Recuerde que los discípulos que decían: moriremos por ti, estamos dispuestos a ir a la muerte contigo, Satanás los acobardó, les hizo tener miedo, los hizo huir, porque Satanás tergiversa todo. Él es el que debe huir del creyente, pero en la mala enseñanza el creyente es el que debe huir de él. En la enseñanza bíblica, Satanás es el que debe temer del creyente por la presencia de Cristo, pero en la falsa enseñanza es el creyente el que debe tenerle miedo al diablo. No es así. Dios nos dice que velemos y oremos, no que tengamos miedo. Nunca Dios nos dice teman, no, dice no temáis. Pero aquí vemos cómo Satanás tiene que pedir permiso para zarandear a Pedro. Pedro cargaba la espada, cargaba la macheta y no la había usado. Pero para usarlas, Satanás tuvo que pedir permiso. Y el versículo 32, pero yo, dice el Señor, he rogado por ti y doy gracias a Dios por Jesucristo, que ruega por ti, ruega por mí, ora por nosotros todos los días y está delante del trono orando por nosotros. He rogado para que nuestra fe no falte, y por eso nosotros podemos seguir adelante y podemos mantenernos, porque a pesar de la obra de Satanás y la obra de los demonios, Cristo está a nuestro favor, el Padre está a nuestro favor. Por eso Pablo dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Su Espíritu Santo está a nuestro favor, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Vamos al libro de Job, por favor, vamos allí, para no solamente recordarlo, sino leer esta maravillosa verdad histórica que está allí en el libro de Job, porque es una historia real. Job, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice Satanás a Dios: extiende ahora tu mano y toca todo lo que Job tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Es triste mirar esto, porque una gran cantidad hoy de creyentes están blasfemando el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque le están dando lugar al diablo, están accediendo a Satanás. Dios ha dado permiso a Satanás de tocarlos y ellos ceden, facilito. Niegan el nombre de Jesús, violan las escrituras, hacen y deshacen, hacen lo que quieren, hacen lo que no deben, haciéndole caso a Satanás y blasfemando el nombre de Cristo. Por eso Satanás sabe eso, que cuando Él tiene permiso para tocarme, Él tiene permiso para hacer que yo blasfeme. Pero yo también sé que tengo el poder para hacer lo correcto por el Espíritu Santo. Y aunque Satanás me toque, yo puedo honrar el nombre de Cristo. Y por eso es necesario que entendamos este principio. Y vamos a Hechos 16, terminamos. Hechos 16, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 16, el versículo 16 hasta el 18. Hechos 16, 16 al 18. Vemos allí que ellos abandonan la posesión humana, porque ellos pueden poseer hombres y animales, de hecho pueden poseer seres vivos. Abandonan la posesión humana ante la autoridad de Cristo. Hechos 16, vamos allí. Hechos 16, 16 y 17. Vemos la historia de Pablo allí en Filipos. Dice el versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu, un demonio de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, porque Satanás es astuto para darles riquezas y bienes a los hombres y engañarlos. Y muchos creyentes viven pidiendo es riquezas y riquezas, cuando realmente el Señor quiere que nosotros despojemos cada día lo que tenemos para que le podamos servir mejor a Él. Esta mujer endemoniada, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, escuche, estos hombres son siervos de Dios. El diablo dando testimonio de Dios. Es triste, ¿no? El diablo dando testimonios. Cada vez que el diablo da testimonio de Dios, ese testimonio es falso, es mentiroso y no tiene el propósito de glorificar a Dios, sino de deshonrarle. Por eso Pablo hace lo que hace. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira, el diablo anunciando el camino de salvación cuando él no quiere que nadie sea salvo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el demonio salió en aquella misma hora. Porque no pueden resistir una orden dada por Dios, no la pueden resistir. Recuerden que no es Pablo el que está hablando ahí, es el Espíritu de Dios. Es Dios a través de Pablo quien le está ordenando a este demonio que salga de esa persona, y salió, porque era Dios quien le ordenaba. Y ellos obedecen y tienen que obedecer la autoridad de aquel que está sentado en el trono, el que los creó, los formó, los hizo. No los hizo demonios, los hizo ángeles. Ellos llegaron a ser demonios. Por eso es necesario que entendamos esto. El próximo miércoles, con la gracia de Dios, hablaremos de la protección de Dios para nosotros. Y anhelo de todo corazón que usted repase, entienda, crea, pero al mismo tiempo esté alerta. Porque Satanás, como león rugiente, está buscando la oportunidad para devorarte, para destruirte y hacer que tú blasfemes el nombre de Dios. Y que muchos se burlen de Dios, se burlen del Evangelio, se burlen de la palabra con tus acciones, con tus pensamientos, con tus palabras, con tu manera de actuar y con la mía. Por favor, cuidemos el nombre de Cristo. Cuidemos de todo lo que decimos o hablamos o hacemos para no blasfemar el nombre de Cristo. Y cuando blasfemamos el nombre de Cristo, blasfemamos también la palabra de Él. Por favor, honrémosle, no lo blasfememos y no permitamos que el enemigo nos use para ello. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por advertirnos, por protegernos. Reconocemos que muchas veces le hemos dado lugar al enemigo. Reconocemos que muchas veces le hemos obedecido a Él. Reconocemos que muchas veces le hemos servido a Él, por lo cual te pedimos perdón a ti, Dios. Y te pedimos fortaleza para hacer lo que es correcto, para vivir en obediencia a ti. Y gracias por tus muchas bendiciones. Guarda tu pueblo del tentador, guarda tu pueblo
de la tentación y presérvanos en santidad para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y los proteja.